Hola, buen día para todos. Que el Todopoderoso les llene de grandes bendiciones. Hoy estudiaremos cuando tu mundo se cae a pedazos. El versículo de memoria lo encontramos en Isaías, capítulo 7, versículo 9. Dice la palabra de Dios: Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. En Salmo 20, versículo 7, encontramos las siguientes palabras: Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Carros de guerra usados para llevar los soldados a la batalla y para abastecer a los combatientes. Faraón confió en sus carros. Los sirios, enemigos del norte de David, eran especialmente temibles porque usaban carros y jinetes. Y las tropas de David estaban compuestas casi totalmente de infantería. Más tarde Salomón formó un enorme ejército permanente de carros y caballería. Nunca fue el plan de Dios que Israel dependiera de la fuerza para obtener la victoria. Este versículo es una maravillosa confesión de fe en lo recto, en contraste con la confianza en el poder material. Muchos de nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas, en vez de confiar en el brazo poderoso de Jehová. Acudimos al auxilio de las personas, en vez de buscar a Dios por medio de la oración fervorosa. Y así de esta manera nos convertimos en siervo de lo que tenemos y de las personas que nos rodean en vez de ser siervos de Dios. Cuando nos convertimos en siervos de los hombres, confiamos todas nuestras posesiones materiales a ellos, en vez de poner nuestra riqueza a los pies de Jesús. Hoy te invito a confiar más en Dios y menos en tus propias fuerzas. Días de crisis. Leamos Isaías capítulo 7, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y se estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Acaz, el representante de la casa de David, se enteró de lo ocurrido. El ataque iba dirigido especialmente contra la dinastía de David. Puesto que tenía el propósito de deponer a Acaz y poner en el trono de Judá a un nuevo rey de la casa de Tabeel, se le estremeció el corazón. Acaz se aterrorizó frente a la perspectiva de ser expulsado del trono. Como apóstata que era, no confiaba en Dios y le parecía que su reino pronto caería. Veamos la salida del líder Acaz cuando su mundo se caía a pedazos. Leamos Segunda de Reyes, capítulo 16, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios: Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Acaz envió embajadores. Acaz dio este paso a pesar del consejo del profeta Isaías, quien lo animó a confiar en Dios y no en el hombre. Defiéndeme. Este ruego debería haberse dirigido solo al Dios del cielo. Esta petición de Acaz a Tiglat-Pileser fue una lamentable consecuencia de su falta de fe en Dios. Repetidas veces el Señor había prometido librar a su pueblo en tiempos de aflicción. Isaías instó al rey a que confiara en Dios y no en el hombre, pero Acaz rehusó escuchar el consejo del profeta. Acaz quiere comprar la salvación con la plata y el oro, cuando la salvación es por gracia. Si acudes a Jesús,
Acaz despojó el templo de sus tesoros y entregó esa riqueza consagrada a un rey pagano. Concertó de buena gana una alianza con un rey impío, separándose así del rey del cielo. En lugar de acá reconocer que Dios era el único amigo que podía rescatarlo a él y a su país, es decir, a todo su pueblo, trató de hacer buenas amistades con Tiglat-Pileser III. Al saber que era el enemigo de sus enemigos, el rey asirio con gusto accedió a su pedido de ayuda contra Siria e Israel. Tiglat-Pileser no solo recibió un rico soborno de Acaz, sino también tuvo una buena excusa para tomar rápidamente a Siria. El poder de la alianza sirio-israelita se rompió a corto plazo. Parecía que Acaz había salvado a Judá. Pero la realidad era otra. Sin embargo, esta acción por parte de Acaz no debería sorprendernos. Había sido uno de los peores reyes que gobernó Judá hasta ese momento. La misericordia de Dios sigue vigente. Aunque te equivocaste, Dios nunca te deja solo. Leamos Isaías capítulo 7, versículo 3. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasut, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Aunque Acaz era un rey impío, el Señor no deseaba que se extinguiera la dinastía de David. Por eso Isaías fue enviado al rey para anunciarle el propósito de Dios de preservar a Judá y derrotar a sus invasores. Sear-Jasut, literalmente remanente, volverá. Dios hizo que Isaías y sus hijos fueran señales para el pueblo. Isaías constantemente mantuvo delante del pueblo este mensaje de regreso del remanente. Al parecer, pedir ayuda a Tiglat-Pileser pareció lógico y atractivo desde el punto de vista humano, pero Dios sabía que pondría el reino davídico de Judá bajo un dominio extranjero. De esta manera, Dios envía a Isaías para que amoneste a Acaz con la intención de persuadirlo de que no consultara al líder asirio. Ahora podemos identificar el mensaje que Dios envía a Acaz. En Isaías capítulo 7, versículo 4, dice la palabra de Dios: y dile, guarda y repósate. No temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Con la ayuda del Señor del cielo no había por qué temer, pero el rey había rehusado confiar en Dios y en consecuencia se desesperó cuando se vio ante circunstancias a las cuales no sabía cómo hacer frente. Dos cabos de tizón, expresión despectiva. Los debilitados reinos de Siria e Israel, así como sus reyes, aunque parecían vigorosos, no eran más que restos humeantes de lo que habían sido una vez una brillante antorcha. Casi se habían extinguido. Apenas les quedaba un poco de vida. El Dios del cielo predijo su fin para que Acaz pudiera seguir una política inteligente respecto a ellos. Acaz debía tener en cuenta el poderío creciente de Asiria y no el de los tambaleantes reinos de Siria e Israel. La amenaza de Siria e Israel pasaría y Judá se salvaría. A la vista de Dios, las potencias que a Acaz le parecían enormes, volcanes humeantes, eran solo dos cabos de tizón que humean. No era necesario que Acaz pidiera ayuda a Siria. Cuando te veas envuelto en situaciones difíciles, no acudas al ser humano, más bien acude a la protección divina. Si Acaz quería tomar la decisión correcta, necesitaba confiar en Dios y en sus promesas. Necesitaba creer para poder permanecer estable en su puesto. Debía confiar. Necesitaba estar seguro. Para asegurarse necesitaba confiar en la providencia divina. Tenemos un Dios de segundas oportunidades. Leamos Isaías capítulo 7, versículo 11 y 12. Dice la palabra de Dios: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dios dice: pide para ti señal.
Dios hizo este ofrecimiento para fortalecer la fe de Acaz. De esta clase de señales para confirmar la fe de los débiles o de quienes tienen prejuicios. Acaz rehusó dejarse persuadir. Ni quería creer, ni que nada le ayudara a creer. Había fijado su política, estaba decidido a llevarla a cabo y temía cualquier cosa que pudiera influir en él para cambiarla. La ayuda que procuraba era la de Asiria, no la de Dios. No tentaré a Jehová, dijo Acaz. Es decir, no quería poner al Señor a prueba, pidiendo una señal. Con esto Acaz reveló su terquedad y rebelión contra Dios. El Señor había ofrecido ayudarlo y guiarlo, pero prefirió confiar en Asiria en vez de confiar en Dios. Estaba decidido a no tener nada que ver con Dios y lo manifestó con toda claridad. Qué gran oportunidad recibe Acaz de parte de Dios. Una de las mayores invitaciones a la fe de un ser humano. Dios estaba dispuesto a abrir todo el cielo y la tierra para un rey malvado, si tan solo creía. Como señal, Acaz podría haber pedido una montaña de oro, muchos soldados. La respuesta del rey impío fue: no pediré ni tentaré a Jehová. Dios abre su corazón al rey, pero él rehúsa utilizar su ayuda. Acaz cerró completamente la puerta de su corazón, como lo hacen muchas personas hoy a rechazar el llamado de Dios. Acaz rechazó a Dios. Por consiguiente, para Isaías, Jehová era su Dios. Para Acaz, Jehová no era su Dios. Aunque el rey malvado no quería señal, Dios en su infinita misericordia ofrece una. Leamos Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice la palabra de Dios: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Acaz había de recibir una señal de parte del Señor, aunque no la quisiera, pero la señal había de ser determinada por Dios para estimular a los que permanecían fieles durante los años de crisis que sobrevendría en el futuro. Dios creyó conveniente proporcionar la seguridad de que Él estaría con ellos. La nación ya había recibido una señal en la persona de Sear Jasud, primogénito de Isaías, cuyo nombre significa remanente volverá, y cuya presencia era un recordativo constante de que en las futuras invasiones asirias se salvaría un remanente. En el Antiguo Testamento, Dios había diseñado algunas señales, las señales de Egipto, y las que le fueron dadas a Gedeón, a Ezequías, fueron señales milagrosas cuyo propósito era lograr cooperación e inspirar fe. Sin excepción, la señal consistía en un objeto o un acto cuyo propósito era confirmar o recordar la verdad espiritual o el mensaje profético ligado a él por la inspiración. Una de las características esenciales de la señal era que fuera literalmente visible para la persona o personas a quienes era dada, para que a su vez los ojos de la fe pudieran recibir la voluntad de Dios y se aferraran a sus promesas. En relación con esto, es importante notar la declaración de Isaías: he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos. Afirmación cuyo significado es aclarado por el hecho de que aparece en la misma secuencia profética con la señal prometida en Isaías 7:14. Los nombres Isaías, que significa Jehová salvará, Sear Jesús, que significa un remanente volverá, y Mear Saal Hasbat, que significa el despojo se apresura, la presa se precipita, hablan con elocuencia de acontecimientos futuros relacionados con las inminentes y repetidas invasiones asirias de Judá. Isaías y sus hijos eran señales designadas por Dios para obtener, de ser posible,
la cooperación de Acaz y Judá durante los años de crisis que acompañarían al colapso y cautiverio del reino del norte, o sea, de Israel. Dios siempre está al control. Dios aún sigue en medio de nuestro. Cuando leemos Isaías capítulo 7, versículo 14, encontramos una palabra, Emanuel. Es literalmente Dios está con nosotros. Pero la traducción comúnmente aceptada, Dios con nosotros, pasa por alto algo importante, al igual que con otros nombres hebreos de este tipo que carecen de verbos, se debe proveer el verbo estar, porque no se exprese en hebreo. Entonces, Emanuel debe traducirse Dios está con nosotros. Significa el Señor es salvación. Dios siempre está conmigo. Pero el nombre Emanuel no es solo una descripción abstracta. Es una aseveración de una promesa que se cumple ahora. Dios está con nosotros. No hay mayor seguridad ni consuelo. Dios no promete que su pueblo no sufrirá dificultades, ni dolor, ni adversidades, ni momentos de crisis, pero promete estar con él. El salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, como dice Salmos capítulo 23, versículo 4. Dios también dice una gran promesa. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías capítulo 43, versículo 1 y 2. Cuando leemos Daniel capítulo 3, vamos a encontrar que el Señor estaba en medio del fuego, cuando arrojaron a los 3 amigos al horno ardiente. Aunque el Señor no se presente en forma física en la tierra, está en los momentos más difíciles cerca de ti. No lo dudes, Él es tu mejor sistema de seguridad. Les habló Flavio Martínez. Que la paz del Señor les acompañe en este día.